Buena carrera en general, fue bastante buena esta carrera en el circuito de Jeddah y salimos de esta carrera con un Piastri que es el nuevo líder en el mundial, pero también me parece que es el nuevo líder dentro del equipo McLaren. Hablaremos un poquito de la carrera, de la cual y tal vez hablemos de la sanción de la FIA, que para muchos fue un tanto injusta. Así que vamos con la intro. Siempre que llegamos a este circuito hay una sensación de que en cualquier momento va a ocurrir un desastre. Y para ser justos, el circuito se gana esta fama. Creo que este circuito ni siquiera cumple con los estándares de seguridad de la FIA y me parece que está en el calendario más por otra razón que por seguridad. No puedes correr un circuito donde el límite de pista es el muro y donde la mitad de las curvas son curvas ciegas. Si a esto también le sumas que la velocidad promedio de este circuito es equivalente a la de Monza, pues ya te puedes imaginar lo loco que debe ser correr por esta pista. A pesar de eso, no pasó nada grave dentro de lo que cabe. No tuvimos una catástrofe como la que tuvimos, bueno, por catástrofe entiéndase un accidente fuerte, como la que tuvimos con Mick Schumacher hace 2 años, me parece. En esta ocasión solo tuvimos a Norris, a Gasly y a Tsunoda como los afectados, pero por el resto podemos decir que se dio una carrera bastante limpia, a pesar de las consideraciones de seguridad que hay que tener para este circuito. Vamos a comenzar hablando de la quali. La quali, digamos que la quali levantó un poquito de miedo, de susto, por lo que vimos en las prácticas libres. O sea, principalmente en la práctica libre 2, vimos un McLaren que estaba totalmente desatado. Nadie podía acercársele en tiempo de vuelta, ni siquiera en tiempo de clasificación, pero tampoco en tiempos de simulación de carrera. Entonces, ya desde el viernes se le venía dando mente a lo que podría ser la clasificación. Incluso llegamos hasta la práctica 3 y la McLaren se veían que estaban por delante del resto del equipo. Por suerte llegamos a la quali y toda esa ventaja pues parece que desapareció. No sabemos si es por falta de McLaren o por mérito de los demás equipos. Al margen de cuál de las dos sea la correcta, es agradecido tener una quali donde se dispute hasta el último segundo de la Q3, como lo que tuvimos en la clasificación de este Gran Premio. Y tenemos a dos actores principales de esta clasificación. Y pensarías que sería Norris y Verstappen, pero no, realmente fue Piastri y Verstappen. Norris, digamos que destacó, pero de manera inversa. El chamaco se fue contra el muro en la Q3, o sea, sí, en el momento más importante de la carrera, se fue contra el muro y perdió la oportunidad de ser poleman, porque para ser sincero, su primer intento de la Q3 fue bastante bueno, y en la Q2 y en la Q1 también tenía muy buenos tiempos, o sea que la pole se iba a pelear entre 3 y posiblemente hubiera quedado Norris como el poleman, pero se fue contra el muro y lamentablemente no pudo continuar con la quali 3. Estos son los errores de los que uno siempre remarca de Norris. Mientras siga cometiendo errores como estos, pues va a tener muy complicado poder ganar el mundial. Ya se demostró que no solo debes tener el mejor coche, sino que debes ser el mejor piloto posible. Y por una parte se siente feo ver lo que Norris tiene, o sea, tienes un coche que notablemente es superior al resto de la parrilla, pero comete ese tipo de errores que no debería cometer un campeón de la Fórmula 1. Las comunidades se burlan, otros lo apoyan, pero bueno, son cosas que pasan.
Esperemos que no lo siga cometiendo más adelante, aunque conociendo el historial de Norris tendremos más sorpresas como estas. Quien destacó dentro del mismo equipo es Piastri, y además de que se va de este Gran Premio como líder del mundial, creo que Piastri con esta carrera terminó de demostrar que es realmente el piloto número 1 dentro de la escudería. Se mantuvo súper rápido todo el fin de semana. Desde que comenzaron las prácticas libres, nos remarcaba un tiempo y atrás iba Piastri en la centésima. A veces Piastri se quedaba por delante y en la cual sacó todo lo que tenía que sacar. Lamentablemente se enfrentó a un Verstappen que sabemos que el neerlandés es incontestable en temas de clasificación, pero aún así quedó en la centésima, o sea, sacó el máximo provecho del McLaren y se mostró bastante rápido. La diferencia entre Norris y Piastri es que Piastri es un piloto más sólido, aunque tenga menos tiempo que Norris en la categoría. El accidente de Tsunoda de Gasly no fue nada grave, pero siempre hay peros. El problema que tenemos de este accidente es nada más y nada menos que Tsunoda. A ver, el japonés se ha metido en tremendo lío yéndose a Red Bull y hay que ser justos, no tenía otra opción, pero muchas personas sintieron duro al momento del traspaso. Tal vez Tsunoda se hubiera tenido mejor suerte si se hubiera quedado en AlphaTauri. Hasta ahora Tsunoda ha demostrado que es rápido, pero solamente en las prácticas o en la clasificación. Ya en carrera se vuelve un etcétera. Aunque, hay que decir la verdad, el Red Bull tampoco ha acompañado como debe acompañar. Lo que te puede traer esto es que el señor Marco comience a dudar, y cuando Marco comienza a dudar, digamos que se pone bastante transgresor ante los medios de comunicación, y esto, quiera sí o no, termina afectando al piloto. Entonces, este accidente podría traer algunas que otras expresiones de Marco que tal vez puedan afectar a Tsunoda en un futuro, y eso puede preocupar un poquito. Algo que preocupa, ya fuera del tema de Tsunoda, lo que sigue preocupando son los neumáticos. Pirelli, a pesar de que llevó un compuesto blando a esta carrera, vimos que tanto el neumático medio como el neumático duro pues soportaron bastante bien esta carrera. Y el problema que tenemos con eso es que la idea con estos Fórmula 1 actuales es intentar que los mismos desgasten lo más posible el neumático. No es posible que pilotos de la parrilla baja se hayan tirado casi 50 vueltas con un neumático duro sin perder rendimiento relativamente. Y estamos hablando también del caso de Leclerc. El muchacho se tiró, casi 30 vueltas con neumático medio en una carrera de 50 vueltas. Entonces, Pirelli tiene que buscar una solución a esto, porque hoy en día la Fórmula 1 actual, y luego vamos a ver con la Fórmula 1 con la nueva normativa, basan la carrera en gestión pura. Y lamentablemente esto lo que te trae, a final de todo, son carreras bastante aburridas. Y Pirelli está contribuyendo con esto. La idea sería que Pirelli trajera neumáticos súper blandos, por así decirlo, que se desgasten rápido y que permitan paradas y cambios de estrategia. Pero el tema de Pirelli es un tema que podemos seguir hablando en los demás videos, y vuelvo y reitero, lo he venido reiterando en varias ocasiones, vamos a hablar en más profundidad de esto en el video que voy a preparar hablando de lo que será la normativa 2026.
Va a estar bastante interesante ese video porque hay muchos puntos que vamos a tomar en consideración para estar preparados para lo que viene para la próxima temporada. Ahora vamos a hablar de la sanción de Verstappen. Desde mi punto de vista, la sanción de Verstappen es injusta. No voy a tener rodeo en esto. Es una sanción injusta, se vea por donde se vea. Pero debo decir que también la FIA ha acostumbrado a los pilotos a este tipo de conductas dentro de la pista. Cuando veo otras categorías, que suelo ver el campeonato de resistencia o incluso alguna que otra vez veo la IMSA o la IndyCar, me da envidia ver cómo los pilotos en esa categoría luchan cuerpo a cuerpo, y ver eso en la Fórmula 1 es prácticamente imposible, y mucho menos si es en primera vuelta. En primera vuelta es como que los pilotos no tienen cabeza. Es bastante curioso esa parte. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sancionaron a Verstappen? Muy sencillo. Verstappen y Piastri partían en primera fila. Digamos que la primera curva favorece al piloto que sale en segunda posición porque el radio es a su favor, el radio de giro. Y hay que ser justos. Piastri partió bastante bien, tuvo un tiempo de reacción y aceleración bastante buena, algo que es raro que se lo hagan a Verstappen. Siempre es Verstappen que suele tener una salida excepcional. Entonces ambos pilotos llegan emparejados a la primera curva. La primera curva es hacia la izquierda, así que en teoría Piastri tiene un poquito de ventaja y ambos pilotos entran emparejados a la curva. Aquí hay un punto muy importante. Viendo la trazada, y lo voy a dejar aquí una imagen, viendo la trazada que hicieron ambos pilotos, ninguno de los dos tenía intención de hacer la curva. Ahora, Verstappen iba por el exterior. Si Verstappen no hubiera frenado o si Verstappen no hubiera estado ahí, Piastri no hacía la curva como quiera. Lo que esto te deja entender es que Piastri se fue largo con intención de forzar a Verstappen a irse fuera de la pista. Verstappen, que se ve forzado a irse fuera de la pista, retoma la propia pista en la salida de la curva 2. Aquí es donde creo que Verstappen comete el error. Debió devolver la posición, pero viendo lo que fue la carrera luego de la parada de Verstappen, pues entiendo por qué no lo hizo. Volviendo al tema de la sanción. Luego de esto, sancionan a Verstappen con 5 segundos. Es injusta la sanción simplemente viendo la trayectoria de ambos pilotos, pues Piastri no tenía intención de hacer la primera curva. En ese aspecto, creo que este sería el primer fallo de la FIA en la temporada con tema de sanción. También es cierto que la FIA acostumbró a los pilotos a esto. Básicamente, ahora existe esa idea de que yo tengo el interior y por consiguiente la curva me pertenece y la voy a hacer como me dé la gana. Y básicamente me da igual si al lado mío hay un piloto como si hay un portaaviones, yo voy a hacer la curva como me dé la gana. Y si me da la gana de irme fuera en la curva, pues que se jode el otro piloto. Y lamentablemente los pilotos han aprovechado, por así decirlo, este agujero en el reglamento. A pesar de esto, pues, bueno, la sanción tuvo el efecto que tuvo que tener. Verstappen perdió la carrera por la sanción. Eso es más que obvio. Como ya conocemos a Verstappen, pues salió bastante molesto de esta situación. Pero por lo demás, pues, bueno, cosas que suceden ya para la próxima. Supongo que Verstappen y Piastri aprendieron de la situación. La carrera de Norris fue bastante buena, no se lo voy a negar, fue bastante buena, pero no debió ser buena. Y aunque suena contradictorio, lo voy a explicar. La carrera de Norris fue buena porque partía P10 y quedó P4, casi, atacando a Leclerc para quedarse con el podio. Y
que alguien gane 6 posiciones en una carrera, pues es bastante interesante y es bastante bueno. Y más en este circuito donde el tema del adelantamiento no es tan fácil. Pero ¿por qué digo que no fue buena? Porque Norris de un principio no debió partir en la 10ª posición. Entonces digamos que sí, fue buena la carrera, pero básicamente por el error que Norris cometió en la Q3. Si no hubiera cometido la Q3 en la pole, hubiera ganado la carrera, pues probablemente sí, eso sí. Y tal vez la carrera hubiera sido un poquito más aburrida. Pero, a pesar de eso, no debió salir de esa posición desde la P10. Pero, hay que decir la verdad, fue bastante buena, tuvo muy buenos adelantamientos, a pesar de que se comió la finta varias veces con Hamilton. Eso son cositas que pasan. Pero por todo lo demás fue una muy buena carrera por parte de Norris, que sale afectado porque sale de esta carrera perdiendo el liderazgo en el mundial y desde mi punto de vista perdiendo el liderazgo dentro de la escudería. Pero a veces ese tipo de resultados son lo que te hacen cambiar la mentalidad y tal vez vuelva un poquito más fuerte. Y ya que lo mencioné, vamos a hablar de Hamilton. Bien, Hamilton tiene problemas, pero bastante graves. Tiene problemas bastante graves en todos los sentidos. Primero, Ferrari dio mucho dinero por él. Al dar mucho dinero por él, se da el segundo punto. Se crea demasiada expectativa. Tercero, ya van 4 o 5 carreras y salvo la sprint de China, el señor no ha demostrado tener mucho ritmo. Entonces, estas condiciones se van sumando carrera tras carrera y digamos que ya Hamilton con esto comienza a sufrir el efecto Ferrari. El británico alega que no logra acostumbrarse a la conducción del vehículo. Y si bien eso suele pasar cuando cambia de escudería, no sé qué él se esperaba, o sea, que fuera un Mercedes o algo por el estilo. Obviamente los carros se comportan de manera distinta entre diferentes escuderías. Es algo a lo que un 7 veces campeón del mundo tiene que afrontar y lidiar de la mejor manera posible. Pero supo defenderse bastante bacano de Norris. Fueron muy buenas vueltas, fueron 2 o 3 vueltas bastante buenas, pero quedó bastante lejos de su compañero de equipo. Incluso en el rendimiento de la carrera era Leclerc, que es medio segundo más rápido que Hamilton. Entonces, si teniendo el mismo coche, Leclerc es medio segundo más rápido que Hamilton, pues lo que podemos pensar son dos cosas: o que Leclerc es súper bueno o que Hamilton está vuelto un disparate. Y creo que tal vez tengamos un punto intermedio entre las dos opciones, pero Hamilton debe encontrar rápido su camino con Ferrari. A veces pienso que hubiera sido mejor quedarse en Mercedes y dejarse ganar de Russell y retirarte tranquilo, o esperar a 2026. Nadie sabe lo que pueda pasar en 2026. Pero bueno, esas son cosas que Hamilton tendrá que ir lidiando poco a poco a medida que avanza la temporada. Hablando del otro lado del garaje, tenemos a Leclerc, que hizo una carrera demasiado buena, para ser justos. Aguantar unas 30 vueltas con el neumático medio, pues eso es de capos, hay que decir la verdad, porque no solamente es aguantar las 30 vueltas, sino que es mantener el ritmo. Recordemos que para ese entonces ya la mayoría de pilotos habían parado y quedaban Leclerc y Norris en primera y segunda posición respectivamente, pero Norris llevaba cierta ventaja porque Norris partía con neumático duro. Pero aún así Leclerc mantuvo el ritmo bastante bien hasta que paró y llevó sus neumáticos medios por más de 30 vueltas. Eso es bastante impresionante por parte del monegasco. Sigue demostrando que es el piloto número 1 en Ferrari de momento, y que si el SF25 acompañara, realmente estuviera más
adelante, luchando más podios. El ritmo de Verstappen fue bastante bueno. El ritmo de carrera me recordó a lo que vimos en Japón. El ritmo de Piastri es mucho mejor. A ver, lo que vimos hasta la parada de Verstappen fue un control total de la carrera. Verstappen dejaba que Piastri se acercara. Esto porque Verstappen y Red Bull saben cuál es una de las principales desventajas que tiene el McLaren. Y es que el McLaren es muy caprichoso cuando siente un poquito de aire sucio. Así que le conviene a Verstappen mantener a los McLaren a menos de 3 segundos detrás de él. Entonces, básicamente, Piastri tenía este problema y Verstappen lo estaba aprovechando bastante bien. La idea de Verstappen con esto era intentar que tanto él como Piastri se alejaran lo más posible del resto para que cuando él parara y sirviera la sanción, pues no perdiera tanto tiempo. Digamos que más o menos le funcionó. Si vemos el resultado final de la carrera, quedó a 2 segundos y medio de Piastri, aún sirviendo la sanción y aún teniendo una mala parada, porque Red Bull tardó en esa parada de Verstappen. Entonces, digamos que ambos pilotos destacaron por el ritmo, aunque Piastri destacó por tener más templanza en esta situación y por no dejarse ganar en el juego psicológico de Verstappen. Ese ataque al principio de Verstappen fue parte de ello. Incluso Verstappen luego lo reconoció en la conferencia de prensa. Y para terminar a hablar de la carrera, vamos a hablar de un equipo bastante curioso. Estoy hablando de Mercedes. Mercedes y su piloto principal, que se supone que es Russell, tienen una característica un tanto peculiar. Tanto equipo como piloto no hacen nada en carrera y obtienen buenos resultados. Es increíble, por así decir, la suerte que tienen estos muchachos. O sea, Russell, si no es porque se deja adelantar por Leclerc y Norris, había terminado en el podio o cerca del podio. Y digo que se deja adelantar porque obviamente no tenía neumático para defenderse. Pero terminan P5 y P6, me parece. O sea, muy buen resultado, pero si vemos la transmisión, pues no hicieron nada, ni siquiera aparecieron en carrera. Entonces, es un equipo un tanto curioso por esa parte, pero no quita que sigan cosechando muy buenos puntos y que si las actualizaciones se acompañan y Russell se pondrá pila, Russell podría ser un claro contendiente al Mundial de Pilotos. Obviamente, esta es la quinta carrera o la cuarta, no sé, ya me perdí. Faltan muchas carreras, pero ya está mostrando lo que hay. Y bueno, tenemos una semanita de descanso hasta la siguiente carrera, que es la carrera de Miami. Un tanto aburrida esa carrera, pero bueno, Piastri sale líder del Mundial de Piloto y esto me deja un sabor a que Piastri podría, si sigue así la cosa, yo lo daría como campeón. ¿Podría ganar a Verstappen? Yo creo que sí. Porque el problema de Verstappen ahora mismo no son los McLaren, no son nadie, es el coche que él lleva. Pero si las cosas siguen tal cual, creo que Piastri podría ser campeón antes que Norris y a mí como tifosi antes que Leclerc. Ahí es que me duele la cosa, ahí es que me duele. Pero bueno, nos vemos en Miami y gracias por ver este video. No te olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en la próxima.